y, y arrancamos. Cada vez se hace más difícil madrugar, ¿cierto? Ok, poquita, somos pocos hoy. Un poquito. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, el cansancio lo va alcanzando a uno, ¿cierto? Pero bueno, de todas formas, vamos a tratar de avanzar. Yo por eso cito más bien a las 6:30. Yo sé que ese ratico, esa media horita sirve bastante. Mm, la mitad de la semana golpea, sí, claro, ya hoy miércoles, siempre. Sí, sí, porque igual nosotros tratamos de dar hora y media de clase más o menos. Entonces, ¿para qué vernos a las 6 y terminar a las 7:30, cierto? Más bien empezamos 6:30 y terminamos a las 8. Listo. Entonces, hoy vamos a empezar un tema nuevo. Ya lo de sistemas de ecuaciones lo terminamos y quedamos pues listos con eso para el taller que les acabé de subir ayer. Ayer les subí ese taller, taller 2, que tiene como fecha tentativa de entrega el 19 de septiembre. Y acá pues soy enfático, fecha tentativa, porque la idea es que ustedes lo revisen y me digan, Faber, para el 19 de septiembre, si nos da. Oigan, no, ahí hay un punto como raro, o hay dos puntos, o todos los puntos los veo raros, y entonces para el 19 de septiembre no creo, porque tenemos otras cosas y demás. Entonces me cuentan, lo conversamos, y esa fecha la podemos pues modificar un poquito, esa fecha de entrega. Pero yo creo que primero es bueno que le peguen una ojeadita, son 4 puntos, y lo revisan y me cuentan, para que tengan ahí presente esto. Recuerden también que si tienen dudas sobre las notas del taller uno, porfa, nos vemos en asesoría. Ahí abrimos el taller, lo revisamos, miramos qué pasó, digamos en dónde estuvieron las fallas o demás, y pues revisamos, ¿cierto? Bueno, es, una vez dicho eso, vamos a arrancar entonces por acá. Hoy nos vamos a concentrar en un tema muy chévere, muy interesante y que tiene mucha aplicación, mucha aplicación en la parte práctica en ingeniería de alimentos, que es ecuaciones diferenciales ordinarias. Y digo que tiene mucha aplicación es porque las ecuaciones diferenciales ordinarias describen muchos de los fenómenos físicos, o incluso biológicos, que ocurren en diversas operaciones que involucran alimentos. Por ejemplo, mmm, nosotros hablamos, para ponerlos en contexto, de una ecuación diferencial ordinaria, es de esta forma que vemos acá. Y así como esta ecuación diferencial ordinaria, miren que es una función que depende de x y y, hay un montón de aplicaciones en ingeniería de alimentos. Por ejemplo, si yo quiero describir la cinética con la que se pierde, por ejemplo, la vitamina C cuando yo caliento un alimento, ese comportamiento se describe con una ecuación diferencial ordinaria. Miren, por ejemplo, eh, si yo digo, yo tengo la hipótesis de que la vitamina C, cuando yo caliento el alimento, porque lo tengo que pasteurizar, por ejemplo, y eso no lo puede evitar un jugo de manzana o un jugo de naranja, por ejemplo. Entonces yo digo, la tasa a la que se pierde la vitamina C en el tiempo es proporcional a la propia concentración de vitamina. Entonces aquí le ponemos un menos porque se está perdiendo. Miren, acá cambia Y, en este caso sería C, y X sería T, pero es básicamente lo mismo. Esta parte, función de X y Y, miren que en este caso F será solamente de C.
F de C igual a menos KC. Entonces, cuando uno ve este tipo de expresiones es porque son generales en el sentido de que es una ecuación diferencial cualquiera, pero nosotros podemos llevar eso a un contexto físico muy puntual. Por ejemplo, en este caso de cómo se pierde una vitamina en el tiempo. Otro ejemplo que se ve mucho, las ecuaciones que describen la destrucción térmica de los microorganismos. Por ejemplo, en un enlatado. Ustedes saben que los enlatados son un tema muy, muy, muy crítico en alimentos, porque esos enlatados corren el riesgo de que si quedan mal esterilizados, se puede generar un microorganismo en su interior que se llama el Clostridium botulinum. Si ese microorganismo logra desarrollarse y hacer su metabolismo normal, genera una toxina que al ser ingerida por el ser humano eh, lo, lo mata en cuestión de horas. Entonces, ese proceso de esterilización, por ejemplo, ha llevado a que se haya desarrollado una teoría matemática muy grande para poder explicar cuánto tiempo necesito yo esterilizar una lata, por ejemplo, de sardina para que ese microorganismo no esté. Y cuando ustedes vayan a abordar esos temas ustedes los ven por allá en operaciones 2, que se llama transferencia de calor, se van a dar cuenta que la tasa a la que yo destruyo una población N de microorganismos en el tiempo es proporcional a la propia concentración de microorganismos. Y miren que son cosas totalmente distintas y aparece una ecuación diferencial que es casi que la misma. Aquí cambia N por C y da lo mismo. O sea que a la tasa que se destruye un microorganismo es la misma tasa de velocidad, o más bien la ecuación diferencial que describe el fenómeno es la misma, tanto para una vitamina como para un microorganismo. Y es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? Y llamamos que es una ecuación diferencial ordinaria porque no tiene derivadas parciales. Miren que son derivadas totales o derivadas normales. Por eso hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Si hubieran derivadas parciales, pues estaríamos hablando de otro tema, y los métodos que vamos a describir hoy pues nos sirven para ecuaciones en derivadas parciales. Hay otras técnicas que por desgracia pues no vamos a cubrir acá en este curso, solamente ecuaciones diferenciales ordinarias. Y así podríamos ver muchos ejemplos de ecuaciones diferenciales que describen ciertos fenómenos en la industria de los alimentos. Por ejemplo, para que vayan pensando de una vez en ese producto de acompañamiento. Si ustedes miran en sus productos de acompañamiento el que les haya correspondido a cada uno, voy a abrir cualquiera, por ejemplo la guía número 7, ahí hay dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Guía número 7, ya cada uno de ustedes habrá leído su propia guía y se va a dar cuenta que las ecuaciones que se plantean allí son ecuaciones diferenciales ordinarias. En este caso en este caso puntual es viendo cómo se pierde un aminoácido que se llama lisina cuando yo caliento. Cuando yo caliento, por ejemplo, una leche para pasteurizarla o esterilizarla. Y esa lisina sigue cierta cinética. En este caso, se propone acá que es una cinética de orden 1 para la pérdida de lisina. Miren que el orden de una reacción está determinado por el coeficiente que acompaña, el exponente que acompaña a la variable. Si yo pongo acá, le pongo un 2, entonces uno ya dice que esto es una cinética de orden 2, si la lisina queda al cuadrado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces decimos que es una cinética de orden 1, pues porque el exponente es 1. Y eso de los órdenes de las cinéticas y demás, ustedes lo ven en el curso de físico-química, si no estoy mal. Ustedes ven una parte de cinética química, donde abordan el tema de cuando una reacción es de cierto orden. Que es de orden 0, que es de orden 1, que es de orden 2, ¿cierto? Y esas son algunas de las ecuaciones diferenciales que nos ayudan a describir. Miren, en este caso de esta guía, es cómo se pierde un aminoácido esencial cuando yo caliento la leche, ¿cierto?
Y esto, digamos, está estudiado y hay diversos estudios sobre este tema, no solamente en leche, sino en otras proteínas que son de interés para el ser humano, proteínas de origen animal e incluso vegetal. Entonces, si nosotros vemos el contexto, pues nos damos cuenta que efectivamente, pues para nosotros resolver ecuaciones diferenciales será un tema interesante de observar. No es un tema que sea, digamos, ajeno a nuestro quehacer desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo, ¿cierto? Que eso es una de los grandes perfiles que ustedes tienen como ingenieros de alimentos. Entrar a cualquier empresa a trabajar en investigación y desarrollo. Obviamente, si ustedes van a trabajar en la parte de lo que es producción o calidad, pues no van a tener que resolver una ecuación diferencial. Pero yo siempre soy insistente en esto, uno no sabe en dónde va a terminar trabajando. Entonces, pues aprendemos todo lo que nos ofrece la universidad con el mismo cariño. Bueno, entonces, puesto en contexto, esta es una forma general de una ecuación diferencial ordinaria. Y pues acá los métodos que vamos a trabajar en clase son básicamente dos. Uno que se llama el método de Euler y otro que se llama el método de Runge-Kutta. Esos dos métodos sirven para lo mismo, solamente que el nivel, digamos, de precisión de uno y del otro van a ser diferentes. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el método de Euler, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, todos los métodos que vamos a utilizar utilizan esta aproximación que tenemos acá. Nosotros vamos a empezar desde el valor inicial a ir construyendo la función paso a paso de esta forma que está acá. Entonces nosotros vamos a decir que el valor en un tiempo o en una posición I más 1 va a ser el valor que tenía anteriormente más una pendiente por un paso. Y esta ecuación pues va a ser la misma para los dos métodos que vamos a ver. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la forma en la que hallamos la pendiente. Entonces vamos a empezar por el primer método, que es el método de Euler. Método de Euler. Vamos a ver que es una aproximación muy interesante para resolver una ecuación diferencial sin tener que aplicar ninguno de los métodos que ustedes vieron en su curso de ecuaciones diferenciales. Es un método nuevo y no involucra tener que calcular ni por coeficientes indeterminados, ni vamos a tener que utilizar separación de variables, nada. Es directo el método en el sentido de que vamos a resolver la ecuación utilizando solamente esta función que queda acá al frente. Muy bien. Entonces, si vemos esa pendiente, es una aproximación de cómo se comportaría hacia adelante la función. Entonces, miremos con esta gráfica acá. Vamos que esta es la curva solución de la ecuación diferencial. Esta que tenemos acá es la curva solución. Es decir, es la función que satisface la ecuación diferencial. Entonces, cuando nosotros planteamos lo siguiente, nosotros decimos que, no con este, decimos que la derivada, ve, no me lo cambió aquí, listo. Que la derivada de y respecto de x es igual a f de xy. Esta es nuestra ecuación diferencial, pero miren que a su vez la pendiente de esta curva solución, esta que está en negro, es precisamente f de xy, o la pendiente de la curva solución, porque miren que esto es la derivada de y respecto de x. La derivada nosotros la asociamos con la pendiente, ¿cierto? Por allá de los cursos de cálculo. La derivada geométricamente es la pendiente. Entonces miren que si esto de y de x es una pendiente, entonces pues esta f de xy será también una pendiente. Entonces, si yo evalúo f de xy en un punto cualquiera, por ejemplo en este punto, que es
X y, pues en ese punto, si evalúo esta función, voy a obtener la pendiente. Entonces, el método de Euler, que es el primer método que vamos a ver, aproxima la pendiente como f de xy. Ese va a ser, digamos, Euler tuvo esa idea y dijo, bueno, yo puedo aproximar la pendiente para hallar el nuevo punto como simplemente esta función evaluada en un punto. Entonces, si yo evalúo la función en este punto, hallo la pendiente, que sería esta línea que está acá. La voy a poner en verdecito esta. Esa sería una línea recta que es tangente al punto y que tiene la misma pendiente que la curva solución. Entonces yo, a partir de ese xy, puedo tomar un salto de xy a un xy más 1, donde la distancia entre xy y xy más 1 es h, y puedo hallar otro punto utilizando esta trayectoria. Y aquí hallo y más 1, ¿cierto? De esta forma, el anterior más la pendiente por ese h, que es el salto. Miren que aquí, pasar de acá a acá, ya me introduce un error, porque miren que el valor real de la función sería acá arriba. Para el mismo x, sí, el punto real es este. Entonces miren que de este punto que es el calculado a este, ya se me genera un desfase. De acá hasta acá. La diferencia entre esos dos puntos pues representa el error del método numérico. Y ustedes me dirán, no, pues entonces ese método ya se dañó porque pues, con la primera iteración y ya esa diferencia tan grande, ya eso no va para ninguna parte, ¿cierto? Pero acá, y como en todos los métodos numéricos, ustedes ya se habrán dado cuenta que cuando h es pequeño, cuando h tiende a cero, es decir, cuando x y x y más 1 son cercanos, esta aproximación se vuelve mejor. Entonces aquí es una exageración, un h muy grande, pero es para poder observar. Pero si h fuera lo suficientemente pequeño, miren que yo avanzaría, por ejemplo, hasta acá. Entonces en este puntico ya no es tan diferente de este, ya el error es mucho más pequeño si h fuera más pequeño. Si h en lugar de ser esto fuera esto. Entonces ya habrán notado ahí que h es un parámetro importante y que cuando h es pequeño, pues la solución tiende a mejorar. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, ese primer método, que se llama el método de Euler, aproxima la pendiente como mm, la función original en el punto. Y miren que ustedes, ¿y cómo así que la función original? Nosotros tenemos esto, vuelvo y repito, dy de x es igual a una función que depende de xy. Esta es cuando hablo de la función original es esta, la que está al frente de la derivada, ¿cierto? No a la curva solución, ¿cierto? No a la solución de la ecuación diferencial, no, porque esa no la tenemos. Y es más, en algunos casos no la podríamos tener de forma analítica. Entonces, cuando hablo de la función original, me refiero a lo que está después del igual en la ecuación diferencial. Esta es la función que depende de xy, entendiendo xy como dos variables genéricas, que si es, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, pues será C y T, ¿cierto? Esta es Y y esta es X respectivamente. Pues uno hace el cambio de variable, pues dependiendo del contexto en el que esté. Algunas veces esta función va a depender solo de X o solo de Y. También puede pasar. Por eso digo que esto es un caso general, un caso genérico donde X y Y pueden ser cualquier dos variables y esta función puede ser cualquier función que represente el fenómeno físico que yo estoy analizando, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ver cómo hace el método de Euler para aproximar sucesivamente la solución. Entonces, acá nosotros tenemos esto.
estos dos ecuaciones que tenemos ahí son básicamente la implementación del método de Euler. Entonces, ¿qué hace uno primero? Con esta que tenemos acá, pues halla la pendiente en un punto. Miren, en un punto X y Y. Entonces, yo hallo la pendiente en este punto que está acá. Voy a poner estos que son en este. Entonces, cuando yo hallo la pendiente en este punto, que es phi, como f de x y y, pues obtengo esta trayectoria que tenemos acá, que es, ¿ve? Eso qué raro, ¿por qué no? Espérenme, yo lo corrijo acá. Sí, está. Entonces yo en esa dirección voy a hallar un predicho. ¿Cuál es el predicho? ¿Cuál es el predicho? Será este que tenemos acá, y más 1, porque avanzamos un paso hacia adelante. Y más 1 será el punto que hallemos en x y más 1. O sea que este nuevo punto va a ser respectivamente x y más 1, y más 1. Pero miren que normalmente esta función va a tener una curvatura y va a hacer que esta aproximación que yo hago diverja un poco. Eso es lo que les mostraba ahorita, que entre el valor verdadero de la curva solución y el predicho, pues va a haber un error asociado. Y eso va a ser imposible de evitar. Lo podemos mitigar haciendo h cada vez más pequeño. En la medida en que h sea pequeño, pues voy a ir acercando cada vez más la solución. Pero aquí ya estamos viendo cuáles son los dos pasos fundamentales que vamos a necesitar para implementar el método de Euler. En cada paso, siempre calculo la pendiente y recalculo el nuevo paso de esta forma, como función por el paso más el punto anterior igual al nuevo punto. Y así lo voy a hacer una y otra vez. Eso es un proceso iterativo en su naturaleza. Yo voy a hacer esto una y otra vez. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues desde el valor inicial hasta el punto donde yo quiera ir. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación diferencial de esta manera, a mí me dicen, vea, la pérdida de vitamina C en el tiempo es proporcional a la propia concentración de la vitamina. Entonces, hicimos un estudio donde determinamos K, la constante. Esta constante, por decir cualquier cosa, la conocemos. Entonces, yo quiero saber si yo parto de una concentración de, por ejemplo, 5 milimolar de vitamina C cuando el tiempo es cero, y yo voy a calentar bajo las mismas condiciones con las que obtuve K durante 5 minutos, ¿cuál será la concentración al final? Entonces yo ya tengo un rango de tiempo, voy desde 0 hasta 5, esto va a ser 0 minutos hasta 5 minutos. Parto de la concentración inicial, que es 5 milimolar cuando el tiempo es 0. Y lo que me preguntan es cuál es la concentración cuando el tiempo es 5, por decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué hago yo? Arranco con este procedimiento, el primer valor de y pues sería 5, el primer valor del tiempo pues sería 0, y voy a ir haciendo paso por paso desde que el tiempo es 0, voy a ir haciendo pasos, uno, otro y otro paso, hasta que el tiempo sea 5. ¿Cierto? Esa es como cómo lo implementaría uno en la parte real, desde 0 a 5, porque pues quiero saber cuál es la concentración a los 5 minutos de esa vitamina, y arranco desde un tiempo 0, porque pues ahí empiezo el cronómetro, digamos, uno casi siempre arranca con el tiempo en 0, y pues yo conozco la concentración inicial de vitamina que hay en esa muestra. Entonces, ese es como, por así decirlo, poniendo en contexto la situación que se plantea. Miren que las ecuaciones diferenciales ordinarias
siempre tienen valores iniciales, ¿cierto? Para yo poder resolver una ecuación diferencial ordinaria, necesito los valores iniciales, que son estos dos que están acá. Para x0, ¿cuánto vale el y0? En este caso, pues será t0, c sub 0, porque son las dos variables que estamos abordando pues con este ejemplo sencillo que tenemos acá. Y ahí uno entiende pues que x y y son dos variables genéricas. X puede ser cualquier cosa, y puede ser cualquier cosa en el contexto físico en el que yo esté. Muy bien. Entonces, si uno observa esto implementado, se vería algo como lo que tenemos acá. Bueno, aquí dice que el tamaño del paso se puede escoger a voluntad. Y pues teniendo en cuenta que cuando el paso es pequeño, pues la solución es mejor. ¿Cierto? Esto ya era un comentario que habíamos hecho ya. Uno escoge h el valor que quiera, pero siempre y cuando sea pequeño. Y entre más pequeño, mejor. Sin ser exagerado, pues, ¿cierto? No va a escoger un tamaño de 1 por 10 a la menos 50, ¿no? Porque eso ni siquiera el computador lo puede manejar. Acuérdense del epsilon de la máquina, ¿cierto? Escoger un h pequeño, pero sin irnos a los excesos. Entonces, miren, en este caso puntual, tenemos esta ecuación diferencial y esa ecuación diferencial está acá resuelta con el método de Euler. Esta que está acá es la solución verdadera, la que es la línea negra continua. Y acá se ven dos aproximaciones utilizando el método de Euler, con h diferentes, con el paso diferente. Miren, esta azulita punteada es con un h de 0.25 y esta negrita punteada es con un h de 0.5. Miren que un h de 0.25 da una mejor aproximación que un h de 0.5. Entonces ustedes me dirán, pero por más buena que sea esa aproximación, es malísima, porque no se acerca. Ahí la idea es seguir disminuyendo h, ¿cierto? Miren que cuando h baja, la curva del método numérico se aproxima a la curva real. Entonces uno esperaría que si hace una disminución de h un poco más, ya no 0.25, sino un h de, qué sé yo, de 0.1, por ejemplo, pues la curva ya vendría quedando por acá, más cerca. Y a medida que yo disminuyo h, pues la solución se va a aparecer cada vez más y más y más. Acá también es bueno que observemos lo siguiente. Miren que en cada punto, en cada uno de estos puntos, por ejemplo en este, señalemos este que tenemos acá, la pendiente con la que va a salir este segmento de recta, este de aquí hacia allá, es la misma pendiente de la curva en ese mismo punto. Si yo bajo así en una línea horizontal, vertical, perdón, hacia acá, y miro la pendiente en este punto sobre la curva, me va a dar que es más o menos así. La pendiente de esta flechita que tiré acá es exactamente la misma que esta que tenemos acá, porque la pendiente de esta línea la calculé con la pendiente de esta curva solución en este punto exactamente. Miren que para cada punto corresponde. Si yo selecciono, por ejemplo, este punto que tengo acá y trazo la línea, sería esta. Si yo vuelvo y bajo así verticalmente acá este punto y trazo la pendiente en ese punto, me va a dar también algo que correspondería, esos dos vectores o esas dos flechas, por así llamarlas, son paralelas, ¿cierto? O sea que la dirección en la que voy a tirar a obtener el nuevo punto siempre me la va a determinar la pendiente de la curva solución. ¿Y cuál es la pendiente de la curva solución? En este caso, este polinomio que está al frente de la derivada. Entonces, si yo evalúo este polinomio en el punto específico, me va a dar en qué dirección voy a buscar el nuevo punto. Y esto es un pensamiento, para mí es extraordinario, ¿cierto?
que alguien se haya puesto a pensar en esto así de la nada. ¿Cómo resuelvo una ecuación diferencial sin resolverla? Porque pues no la estoy resolviendo analíticamente, sino que estoy utilizando la misma función de la derivada para ir aproximando paso por paso por paso. Entonces, este es en teoría el método de Euler. Ahora, vamos a hacer un ejemplo en la práctica, cómo implementamos esto nosotros en un computador o incluso a mano. Que miren que todos estos métodos numéricos uno también los puede resolver a mano, si quiere puede ser, pero obviamente pues nosotros con las facilidades que tenemos de tener como un computador, pues yo creo que es más ventajoso poder resolverlo en el computador, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto que acabamos de ver en un ejemplo ya muy concreto, con una función muy concreta. Entonces, digamos que queremos resolver esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial, en este caso muy general, pero podría significar cualquier cosa en un contexto físico. Miren que en los productos de acompañamiento que ustedes tienen, las ecuaciones diferenciales que tienen ahí, sí significan algo. Puede ser que signifique la pérdida de una vitamina, creo que hay otro con el crecimiento de unos microorganismos, pero entonces sí describen algo. Acá en este caso es simplemente una ecuación diferencial que queremos resolver. Y miren que tenemos las condiciones iniciales. Y vale 4 cuando x vale 0. Eso es una condición inicial. Y aquí el intervalo en el que queremos resolver la ecuación. Vamos entre 0 y 1. Queremos resolver desde x0 hasta x igual a 1. Ver cómo es esa curva solución en ese intervalo de tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolverla analíticamente para que tengamos una medida de la comparación, ¿cierto? Entonces me dirán, y si la podemos resolver analíticamente, entonces ¿para qué la vamos a hacer con un método numérico? La respuesta es que eso es un ejemplo sencillo para ilustrar que el método de Euler aproxima en cierta medida la solución. Ya, cuando tengamos una ecuación diferencial que no podamos resolver analíticamente, pues vamos a confiar en que la solución del método numérico es buena, porque hicimos el ejercicio con una que sí podíamos resolver y daba bien, ¿cierto? Es por eso, no es por nada más. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, miren que esta se puede hacer por separación de variables, por eso es sencilla. Uno puede decir que de y sobre y es igual a 5x cuadrado de x, ¿cierto? Haciendo simplemente la separación de variables. Entonces, esta parte me queda un logaritmo natural de y esta parte pues me va a quedar 5x a la 3 sobre 3 más c. Y ya podríamos hallar c con la condición inicial. Cuando x es 0, y vale 4. Entonces yo reemplazo esa condición inicial, reemplazaría aquí un 0 y aquí un 4. Entonces me queda el logaritmo natural de 4 es igual a 5 por 0 a la 3 sobre 3 más c. Todo este término se vuelve 0 y me queda que c es el logaritmo natural de 4. Entonces esa ecuación en resumidas cuentas va a quedar logaritmo natural de y igual a 5x a la 3 sobre 3 más logaritmo natural de 4. Si uno despega y de acá para poder pues, ser más explícitos, quedaría y igual, pues elevo todos a la e. Entonces me queda e a la esto, e a la esto. Esto es una suma. Entonces distribuyo los exponentes, me queda e a la logaritmo natural de 4, e a la 5x a la 3 sobre 3.
Estos dos pues simplemente van a cancelar y queda el 4 acá abajo, e a la 5x a la 3 sobre 3. Entonces, esta va a ser nuestra solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? Explícitamente. Espero no haberme equivocado en nada. Si me equivoqué, porfa, me corrí. Entonces, si me pueden hacer el favor de anotar esa solución para que la usemos ahorita. Es y igual a 4e a la 5x a la 3 sobre 3. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. Aquí porque podríamos hacer por variables separables, ¿cierto? Pues habrán casos en los que la ecuación diferencial sea tan enredada, tan extraña, que ninguno de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales aplique. Y ahí necesariamente vamos a tener que utilizar un método numérico. O porque simplemente yo no quiero hacerlo, sino que quiero utilizar un computador para que lo haga, ¿cierto? También puede ser una razón válida de no lo quiero hacer analíticamente, sino solamente de forma numérica. Entonces, listo. Ya esta parte de forma analítica la hicimos. Ahora vamos a implementar entonces el método de Euler con diferentes tamaños de paso y comparamos las soluciones gráficas a ver qué pasa cuando el tamaño de paso es diferente. Entonces, vamos a hacerlo. En este caso, pues con 10 pasos sería simplemente pues el valor final menos el inicial. Acuerden que queremos resolver la ecuación entre x igual a 0 y x igual a 1. Entonces el tamaño del paso sería x final menos x inicial sobre el número de pasos, me daría el tamaño. Si yo resuelvo eso, me da esta tabla. Pero pues nosotros necesitamos hacerla nosotros mismos para poder creer. Una cosa es lo que dice ahí, otra cosa es lo que yo quiero hacer directamente para convencerme de que eso es verdad. Entonces, pues vamos a ir a Excel a hacerlo. Y acá en Excel vamos a construirlo. Nosotros tenemos un X y vamos a tener un Y. Pero cada uno de estos Y lo vamos a construir con pasos diferentes. Vamos a decir aquí H, 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 por ahí con 4. Entonces, para cada H vamos a tener, por ejemplo, este que sea punto 1, este que sea punto, vamos a poner unos pasitos diferentes. Acá, por ejemplo, 0.2, acá 0.1, acá 0.05, 0.01. Entonces, para cada uno, pues habrá un Y que vamos a calcular. Miren que lo primero que yo voy a hacer para poner acá, vamos a hacer primero estos dos y los otros los hacemos después. Lo primero que hago es poner la condición inicial del problema. Me voy a volver un instante para que la volvamos a ver. Dicen que cuando x es 0, y es 4. ¿Cierto? Esto es una condición inicial. Entonces yo digo, cuando x es 0, y es 4. Ahí está. Esto es inicialmente el primer paso que estamos dando. Voy a ampliar esto un poquito para que se vea mejor acá. Listo. Por el momento, ignoremos estos Y's. Estamos calculando en el caso de H igual a 0.2 solamente, inicialmente, ¿cierto? Tenemos una X y vamos a calcular un Y. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el nuevo X? Miren que el nuevo X será igual al anterior más el tamaño del paso. Y esta celda B3 la voy a fijar con F4
para poder recorrerla. Entonces, ahí la tengo. La voy a recorrer hasta dónde? Hasta 1, hasta aquí. Voy de 0 a 1 con pasos de a punto 2, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8 y 1. Ahí está. Y ya, este es el valor inicial. Entonces ahí no hay ecuación, no hay fórmula, no hay nada. Porque pues esto me lo da el enunciado del problema que yo tengo. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos este nuevo punto? Miren que aquí tenemos la respuesta. Para calcular cada nuevo punto, en el método de Euler vamos a utilizar, ese es el nuevo punto, es el punto viejo más la función evaluada en el punto viejo por h. Miren que este es xy, este es punto viejo, por h más y va a dar el punto nuevo. Entonces, si nosotros venimos y hacemos esto acá, será lo siguiente. Va a ser el valor anterior, que sería el punto viejo, más la función evaluada en el punto. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Vamos a volverla a ver. Para nuestro caso, es esta, 5x al cuadrado por y. 5x al cuadrado por y. Entonces, más 5 por x viejo, que sería este, ¿cierto? Al cuadrado por y viejo. Y esto por h. Y h es este, y lo voy a fijar con F4, porque este es constante, este no va a cambiar cuando yo me desplace hacia abajo. En que esta parte de acá la voy a cerrar de paréntesis. Hasta acá es la función evaluada en el punto anterior, ¿cierto? En que es 5x al cuadrado por y. Y esa es precisamente nuestra función. Entonces es y más la función evaluada en x y y por el paso. Ya con eso, pues tendremos calculado ese nuevo y. Ahí está. Entonces voy a traer esta función para acá para que la tengamos todo el tiempo y la podamos estar observando. Que a veces uno aquí pegado especial como imagen. Aquí tenemos nuestra función. Entonces, esta fórmula ya la podemos arrastrar hacia abajo. Ahí tenemos la solución con h de punto 2, ¿cierto? Acá hagamos algo, porfa. Insertemos una nueva columna. Acá podemos llamar esta es la y analítica. Y vamos a resolver esta ecuación de forma analítica. Dime. Profe, ¿me puede hacer el favor de volver a mostrar cómo calculó Y? Es que me da diferente. Sí, claro. Aquí. Acuérdate de fijar esta celda con los símbolos de moneda antes de arrastrar. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, acá vamos a ingresar la función analítica para poder comparar las dos a ver qué tal está esta solución respecto a la analítica.
recuerden que acá eran 4 por E a la 5 por X a la 3 sobre 3. Creo que era así. La solución analítica, me corrigen si de pronto me falla la memoria, era 4 por E a la 5, X a la 3 sobre 3. Sí, profe, así. Muchas gracias, listo. Entonces ahí vamos a ver. Si yo arrastro esta, me va a dar, esta es la solución analítica. Entonces vamos a graficar esto así como está. Grafiquemos primero estas dos, X versus Y analítica. A ver cómo nos está quedando. Voy a agregar esta línea continua. Esta sería la solución real de esa ecuación. Y si yo arrastro este aquí o jalo, miren la aproximación. Esa curva naranja es la aproximación a esa solución utilizando un h de punto 2. Un h de punto 2. Ahora, si yo, este h yo lo puedo cambiar aquí directamente, pero ahorita lo vamos a hacer pues para los demás para que miremos cómo cambia. Pero yo aquí podría ponerle, por ejemplo, punto 1. Miremos qué pasa cuando yo pongo punto 1 con estas dos curvas. Si ven que se aproximan un poquito más. Y si yo pongo punto 0,5. Bueno, aquí la escala no me está ayudando. Esperen, yo fijo esta escala acá para que no haga lo que quiere, ¿cierto? Esto va entre 4 y 4,12. 3,98 a 4,12. Pero déjenmelo fijo. Ahí. A ver si yo lo cambio aquí. No me lo cambia ya. Eso es. Ahí sí. A ver, volvamos al ejemplo de punto 2. Miren, con punto 2 se alejan. Sobre todo esta última parte de aquí. Al final. Con punto 1 se acerca un poco más. Con punto 0,5 se va acercando más. Y a medida que h sea pequeño, miren que ya se me organiza mucho la solución. 3,98 a 4,05. Bueno, ahí démoslo en punto 0,2 para que construyamos las otras. Entonces voy a mostrar estas que tenía aquí ocultas para construir las otras soluciones. Miren que la solución va a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo único que va a cambiar es el tamaño del paso. Entonces aquí, inicialmente, todas van a ser 4, porque ese es el valor inicial de Y. Y acá, pues, aquí el tema es que necesitaría, para construir esta, necesitaría cada una de las X. X analítica, Y. Aquí va a tener que insertar acá su respectiva X para cada una. XY, su XY aquí. Ajá. Y para esta también. Aquí, voy a poner esto por aquí. A ver, entonces este era el primero. Este va a ser el segundo. Le voy a poner de otro color para poder que se diferencie. Este es con H.1. Este lo pongo con otro colorcito. Y este con otro. Con naranja. Ponerlos así.
Listo. Entonces, este caso que acabamos de hacer, era para el h de punto 2. Ahora hagamos en el caso de h de punto 1. Pues aquí todos estos arrancan en 0. 0, 0 y 0. Acá pues va a ser exactamente lo mismo que hicimos ahora. Este más este fijado. Y este lo puedo recorrer hasta 1. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Entonces, incluso lo voy a poder copiar y pegar. Esta fórmula la copio y la pego acá. Solamente que h ya no es este, sino que es este. Miren que acá ya observamos algo directamente y es que cuando h se vuelve más pequeño, tengo que hacer más cálculos. Si ven, con h de punto 2 hice un, bueno, este no porque este no tiene nada de cálculos, hice 1, 2, 3, 4 y 5 veces con h de punto 2. Con h de punto 1 hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces, el doble. Al disminuir el paso a la mitad de punto 2 a punto 1, necesitamos hacer el doble de cálculos. Y eso lo vamos a seguir viendo cuando sigamos disminuyendo a la mitad y a la quinta parte, pues aquí el doble, y aquí pues si lo disminuyo a la quinta parte, pues vamos a tener que hacer 5 veces más cálculos. Se lo podemos arrastrar. A ver qué fue lo que pasó acá. Estamos utilizando esos valores de allá. Fenomenal. Esos también hay que traerlos para acá. Este para acá y este para acá. Antes de arrastrarlos. Ahora sí. Le voy a hacer referencia a todos estos valores. Este sería E5, D5, 5 y E3 fijado. Se me ha olvidado traer estos dos que estaban haciendo referencia a esto ya, por eso me daba aquí raro. Bien, entonces voy a disminuir esto un poquito acá, lo voy a poner acá y vamos a agregar estos otros datos acá para que miremos cómo está evolucionando. Aquí vamos por acá, le damos en seleccionar datos o incluso con clic derecho también se puede hacer, clic derecho, seleccionar datos y aquí vamos a agregar una nueva serie. Vamos a agregar el nombre de la serie, la podemos poner punto 1, H 0.1. Los valores de las X son estos. Los valores de la Y pues son estos. Y ahí le damos a aceptar. Miren que ya agregamos una nueva serie. Miren, esta serie 2. Esta serie 2 es estos valores con H de punto 2. Cambiémosle el nombre para que, para que las tengamos aquí referenciadas. Esta es H de punto 2. Y esta primera serie, si la modificamos el nombre, esta es la analítica. Ahí nos quedan las series referenciadas. Analítica H2 y H.1. Ya le podemos dar a aceptar. Y acá podríamos agregar las leyendas para que podamos ver en todo momento a qué hace referencia cada una. Analítica H.2, H.1. Miren que al cambiar H.2 a punto 1, ya la solución numérica tiende a acercarse cada vez más a la solución analítica.
Entonces vamos a hacerlo estas últimas 2 veces para que tengamos el gráfico completo de qué pasa cuando nosotros disminuimos h con la solución numérica versus la analítica, ¿cierto? Yo creo que es un buen ejercicio para hacer en este punto. Acá es básicamente repetir lo mismo que estamos haciendo. Este va a ser igual al anterior más este fijado. Y aquí lo puedo recorrer. Aquí va a tener que recorrer un poco más para poder llegar a 1. Hasta ahí. Y aquí esta función la va a poder copiar también y pegarla acá, haciendo la modificación que corresponde. Este viene aquí, estos dos vienen para acá y este viene para acá. Y ya eso se puede arrastrar. ¿Cierto? Quedaría así. Para los que van conmigo. Que te molesto que no aporta nada. Y aquí haríamos lo mismo que hicimos para agregar la serie. Clic derecho, seleccionar datos, agregar una nueva serie. Esta la va a llamar H0.05. Los valores de la X pues van a ser todos estos. Los valores de la Y pues van a ser todos estos. Y aceptar. Aceptar. Miren que esta línea, ¿esto qué color es? Como color mostaza, se acerca ya más a la analítica. Pero miren lo que pasa con el número de cálculos. Aquí eran 5, aquí son 10, aquí ya son 20. Si hacemos la cuenta desde el segundo hasta el último, deben haber 20. Miren, el recuento son 20. Tenemos que hacer 20 iteraciones para poder llegar al mismo resultado, mientras que aquí hacíamos 5. Pero con 5 la solución es muy pobre. Con 10 iteraciones, mejor. Con 20, mucho mejor. Vamos a ver qué pasa con .01. Pues yo creo que ya nosotros sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Pero pues para no dejar el ejercicio incompleto. Entonces acá vuelve y juega, va a ser el anterior más el paso fijado. Esto lo voy a recorrer, ya eso sí será muchas más veces. Pues vamos en .6, .71, .81, .89. Aquí me pasé por 2, listo. Está ahí. Acá este es un 4 y aquí voy a pegar esta misma. Y hago referencia a mis celdas. Y ahí puedo recorrer. Ya me quedó completo. Ahí está la fórmula. Es la misma, solamente que hace referencia a las X, Y y H que pues, son de este ejercicio, ¿cierto? Y agreguemos esa línea de tendencia entonces acá, para que terminemos con este ejercicio. Seleccionar datos, agregar, este sería H0.01. Las X van a ser estas. Las Y van a ser estas. Miren, aquí cómo se acerca ya de bastante estas dos líneas. La azul un poquito más clarita y la azul un poquito más oscurita. Si siguiéramos nosotros aquí de insistentes,
en disminuir el tamaño del paso, pues nos daríamos cuenta que cada vez la solución analítica y numérica se acercan más, ¿cierto? Y miren que este método de Euler es realmente muy sencillo, muy sencillo, porque para yo aproximar el paso siguiente, simplemente utilizo la función, que es lo que está igual después de la ecuación diferencial, utilizo esta parte para aproximar la pendiente. Y con eso calculo un nuevo paso, un nuevo paso, un nuevo paso y voy construyendo todos los yes, que eso pues fue lo que acabamos de hacer acá. Pongo esto por aquí y esta pongámoslo aquí. Pero miren, poniéndolo en contexto, la cantidad de cálculos que tenemos que hacer, esto ya ni se ve, pero miren, esto era una filita cortica y miren esta fila tan larga que tenemos que hacer para poder que la solución sea al menos pues decente. Entonces, eso es una de las principales fallas del método de Euler. Bueno, es muy sencillo, sí, eso nadie lo niega, sencillísimo, pero necesita muchos pasos para poder que la solución sea medianamente buena y eso que aquí después de cierto punto ya empieza a caerse también. Entonces, los grandes pensadores dijeron, qué bueno un método numérico así como este que me permita resolver esta ecuación diferencial, pero que yo no tenga que utilizar tantos pasos, porque es que son muchos. Miren, para que la solución sea más o menos buena, a ver, contemos estos cuántos son. Son 100 pasos. Para ir solamente entre 0 y 1, son demasiados pasos, ¿cierto? Entonces ahí surgieron otras alternativas. ¿Qué alternativas tendremos para no utilizar el método de Euler? Porque es muy sencillo, sí, pero es muy poco preciso. Entonces, como alternativa a este método, pues surgen otros tantos. Digo otros tantos porque el método que vamos a ver a continuación no es el único, no es el único método, existen más. Pero acá por cuestiones pues del currículo que tienen ustedes, pues vamos a ver solamente dos. Profe, ahorita nos puede hacer el favor de enviar el formato antes de que pronto lo vea. Sí, De claro, la hoja Excel. listo. Gracias. Entonces, esta es la solución, digamos, del método de Euler con un paso de punto 1, que fue el ejemplo que está en la diapositiva, pero pues nosotros construimos un ejemplo un poco más grande en Excel. Como alternativa está este método de Runge-Kutta. Método de Runge-Kutta es una versión mejorada del método de Euler. ¿En qué sentido mejorada? En el sentido de que para calcular la pendiente ya no la vamos a calcular de la misma manera. Entonces, esto sigue aplicando. Para yo calcular un nuevo paso, lo calculo de la misma manera. El paso nuevo va a ser el paso viejo más la pendiente por el tamaño del paso, que es h, ¿cierto? Punto nuevo es igual a punto viejo más pendiente por paso. Miren que es exactamente igual al método de Euler. Lo mismo. Pero ¿qué va a cambiar? La forma en la que calculamos la pendiente, fin. Resulta que la deducción que lleva a la forma como se obtiene la pendiente es una forma un poco eh, enmarañada. Si de pronto alguno de ustedes quiere ver cómo se deduce el método de Runge-Kutta, le recomiendo porfa que se lea el capítulo del libro o la sección del libro de Chapra correspondiente a este tema de Runge-Kutta. Pero se van a dar cuenta que cuando uno ve esa demostración, pues es más lo confuso que lo claro que queda cuando uno la lee, porque básicamente lo que intentan hacer allí es
tomar una serie de Taylor que aproximan las derivadas de orden superior de la función y las manipulan algebraicamente para que estas no estén presentes. Es decir, manipulan una serie de Taylor que tienen derivadas de orden superior para que esas derivadas finalmente no aparezcan. Pero digamos que a nosotros esa parte de la demostración en este punto la vamos a omitir, porque por dos razones. Uno, porque es muy larga, y dos, porque en lugar de ayudarnos a entender mejor el método, yo creo que antes nos enreda un poquito. Pero si alguien está interesado, vuelvo y repito, puede ir al libro de Chapra y leer. Y si tiene alguna duda, pues lo discutimos en la asesoría. Abrimos el libro y empezamos a ver qué fue lo que hicieron allí. Entonces, ya para calcular la pendiente, miren cómo la vamos a calcular. Dice que es 1/6 de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Uno ve eso y dice, bueno, se ve fácil, pero entonces, ¿qué es K1, K2, K3 y K4? Yo primera vez que las veo, no, esas constantes no sé qué son. K1, K2, K3 y K4. No sabemos qué son en este momento. Pero esa formulita que tenemos ahí para hallar phi, que es la pendiente, pues no está difícil. Ahora vamos a ver qué es K1, K2, K3 y K4 en un contexto un poquito geométrico para que lo entendamos bien. Luego nos devolvemos acá y le damos un significado físico a esto que tenemos acá. Yo creo que es interesante verlo desde esa perspectiva. Entonces, miren, imagínense lo siguiente. Esta curva azul es la curva solución de la ecuación diferencial. YT. En este caso, nosotros en lugar de YT podríamos decir que es YX, ¿cierto? Al igual que acá también, para cada uno de estos, este sería X0, 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 ¿cierto? Entonces, y aquí pues sería X1. Entonces, lo que hace el método de Runge-Kutta básicamente es decir, vean, el método de Euler es malito porque utiliza una pendiente solamente en un punto. Pero el método de Runge-Kutta no desprecia el método de Euler. Dice, vea, yo voy a aproximar 4 pendientes diferentes en 4 puntos diferentes. Y luego las promedio. Entonces, la primera pendiente que el método de Runge-Kutta tiene en cuenta es la misma del método de Euler. Miren, K1 es la pendiente del método de Euler. ¿Y cómo sé que es la del método de Euler? Porque miren que el método de Euler decía que phi era igual a f en xi, y. Eso es lo que dice el método de Euler. La pendiente es igual a la función evaluada en el punto. Entonces miren que K1 es precisamente eso. La función evaluada en el punto. Entonces esa va a ser esta primera línea que tenemos aquí. ¿Sí la ven? K1. Esa es la primer pendiente. Pero el método de Runge-Kutta dice, no, es que el método de Euler falla es por eso, porque tiene una pendiente que cuando yo tomo un tamaño de paso más o menos grande ya diverge de la solución original. Entonces el método de Runge-Kutta dice, voy a calcular otras 3 pendientes. ¿En cuáles puntos? Aquí los voy a señalar. Va a calcular acá, acá y acá. Entonces, esta pendiente, K2, la calculo de esta manera. Es la función. Miren que es la misma función, nunca cambia. Es la misma función, solamente que la voy a evaluar en un punto diferente. ¿Cuál es este punto? Este punto K2, si nosotros lo miramos, punto K2 está en un X0 más H medios, es decir, está a la mitad del intervalo. Si ven, acá este punto respecto de X está, esto es una mitad de acá a acá y esto es otra mitad de acá hasta acá. Entonces, si ustedes ven, es la función evaluada en el punto anterior, que sería X0, pues en la representación que tenemos acá, este sería X0, más H medios, ¿cierto?
Entonces es el punto anterior más un medio del paso. Y Y, ¿dónde lo voy a evaluar? ¿Cuál es la Y de este punto? Miren que acá la ponen. La voy a evaluar en Y0 más HK1 sobre 2. Entonces aquí es el punto anterior más un medio de la pendiente que acabé de determinar por H. ¿Cierto? Entonces calculo K2. Tengo otra pendiente. De la misma forma calculo K3. K3 difiere de K2 en que acá en este punto, voy a ser muy enfático en eso, en este puntico, utiliza K1 y aquí utiliza K2. Sí, es la única diferencia, nada más. Por eso están a una misma X, pero utilizan un Y diferente. Entonces calculo otra pendiente, una por debajo de la curva o una por encima de la curva. Y la última pendiente que vamos a calcular es ya no en H medios, sino en H. Miren que aquí ya no es H medio, miren aquí era un medio, un medio, un medio, un medio. Acá ya no hay un medio, estamos calculándolo directamente un paso adelante. Entonces aquí, de acá hasta acá, será un H completo. Miren que este punto está a un H completo de distancia del otro. Entonces calculo otra pendiente. Otra pendiente. Entonces tengo 4 pendientes. Desde el punto original hasta un punto que está distanciado H, digamos entre X0 y X1 o entre XY y XY más 1 hay un H de distancia y calculé las 4 pendientes que les acabo de decir. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer para calcular la pendiente total? Eso básicamente es un promedio ponderado, donde le vamos a dar más peso a estos dos de la mitad y menos peso a los de los lados. Entonces, ¿qué dijeron Runge-Kutta? Obviamente esto parte de una deducción matemática con series de Taylor, ¿cierto? Pero lo estamos entendiendo físicamente o geométricamente qué significa cada una de estas constantes. Entonces, estas constantes son pendientes que se calculan de la misma función, pero en diferentes puntos. Uno en el punto inicial, otro en el punto final y dos en el punto medio. Entonces, geométricamente la pendiente que expresa Runge-Kutta dice, vean, mi pendiente va a ser un promedio ponderado, donde K1 y K4 les voy a dar menos importancia. Y a K2 y K3 les voy a dar más importancia. Entonces, como les voy a dar más importancia, la multiplico por 2. K2, K3, K4. ¿Cuántas pendientes sumé? Sumé una, aquí hay 2, entonces van 3, aquí hay 2, van 5, aquí hay otras, son 6. Son 6 pendientes en total. Dirán, Faber, no, son 4, 1, 2, 3 y 4. Pero como a las de la mitad les di el doble de importancia que a las anteriores, pues entonces estas valen por 2. Entonces es 1 más 2, 3, más 3, 5, más 1, 6. Entonces, como yo sumo 6 términos, pues lo tengo que dividir entre 6. Y si ustedes observan, esto que está acá es la forma en la que el método de Runge-Kutta de orden 4 aproxima la pendiente. Entonces yo calculo K1, K2, K3, K4 y luego para aproximar la pendiente pues la calculo de esta manera. Entonces miren que esta pendiente es una aproximación de 4 pendientes, es un promedio ponderado de 4 pendientes. Entonces eso hace que esta pendiente sea mucho mejor que la del método de Euler, porque está tomando mucha más información, está tomando cómo es la pendiente acá, cómo es la pendiente acá y cómo es la pendiente en el punto medio. Eso hace que este método requiera muchos menos pasos para llegar a una solución incluso mejor que la del método de Euler. Y eso fue lo que se pensó Runge-Kutta hace mucho tiempo. Son dos señores pues, que se inventaron el método numérico. ¿Qué pasa? Esto es desde el punto de vista geométrico de la interpretación de qué significa cada cosa.
Otra cosa es que ellos dos hayan deducido esto de esta manera. Ellos no lo dedujeron de esta manera, lo dedujeron a partir de una serie de Taylor con una demostración muy formal. Si alguien está interesado, puede ir al libro y ojear cómo es esa solución. Entonces, me voy a volver acá un instante. Miren aquí esta, que fue la que acabamos de escribir allá, pero pues acá está escrita de una mejor manera. Entonces, ya con eso tenemos los pasos necesarios y suficientes para implementar el método de Runge-Kutta. Yo sé que cuando uno va al libro y lee, muchas veces dice, bueno, ahí está la información, pero ¿cómo hago yo para implementar esto realmente? Ahí es donde entran como todas las dudas, como todas las dificultades. Pero se van a dar cuenta que este método no es para nada difícil. Yo lo que tengo que hacer en un primer paso es calcular las cuatro constantes, K1, K2, K3 y K4. Una vez tenga las cuatro constantes, pues vengo acá, la reemplazo, hallo phi. Y una vez tenga phi, vengo acá y obtengo un nuevo y, que sería y más 1, a partir del valor anterior. Una vez tenga pues este va a ser el viejo para la nueva iteración. Entonces voy a tener que volver a calcular K1, K2, K3 y K4, volver a calcular phi, volver a venir acá y obtener otra vez otro y más 1. Y así lo voy a hacer una y otra vez hasta que llegue al punto final de la solución que yo quiera. ¿Ves? En teoría no es complicado, no es complicado. Entonces, ya lo que nos queda finalmente es ver un ejemplo. Vamos a reconstruir ese mismo ejemplo que vimos hace un instante, la misma ecuación diferencial, pero con el método de Runge-Kutta. Pero yo creo que eso nos toma un ratico largo y tenemos solamente 10 minuticos, no nos da el tiempo. Podríamos dejarlo para la próxima clase para ver cómo podemos implementar este método y pues en ese orden de ideas pues ver cómo podemos resolver entonces con el método de Runge-Kutta y sobre todo poner en paralelo el método de Euler con el de Runge-Kutta para ver que efectivamente el de Runge-Kutta es mucho mejor, mucho mejor por la forma en la que calcula la pendiente. Entonces, yo creo que podemos dejar hasta ahí. Ya la próxima clase, pues empatamos esto, resolvemos y hacemos la comparación. Yo veo por acá. ¿Nosotros cuántos somos en este curso? Déjenme yo reviso a ver por acá. Que hay veces me pierdo. Regálenme un instante, porfa. Yo reviso esto acá y vuelvo con ustedes. Somos bastantes, a ver, yo veo. Contemos esto acá. Somos 27 personas. Y estamos en este momento, yo estoy duplicado, o sea que somos 8. ¿Qué está pasando? ¿De pronto mucho sueño hasta ahora o qué? Que no están asistiendo a clase. Bueno, Susa, voy a tener que denegar la petición que me hiciste del documento, porque veo que eso está haciendo que no vengan a clase. Entonces, los que pronto estén viniendo a clase, pues construyen el documento y los que no estén viniendo, pues van a tener que ver el video para poder tener ese archivo y poder construirlo personalmente, porque sí están viniendo muy poquitos. Somos 28 y están asistiendo 8, o sea que más de la mitad no están viniendo. Entonces, igual yo sé que no es obligatorio estar en las clases pues acá, pero sí es, yo creo que el espacio que tenemos reservado y es el momento para hacerlo porque después uno se embolate y luego ya
ni los videos los puede ver, ¿cierto? No sé pues cómo es la gestión de cada uno del tiempo, pero bueno, entonces para que, para que sepas que no es pues por mala voluntad ni nada, sino que es una motivación para que estén asistiendo a clase. Bueno, no siendo más, no sé si tienen alguna pregunta o si no, dejamos hasta ahí. No, profe, todo está bien, muchas gracias. Claro, el método. Con mucho gusto. Bueno, pues, chao, nos vemos el lunes. Hasta luego, buen día. Gracias, profe, Gracias, profe. feliz día para Gracias, todos. profe, buen día. Con gusto, chao. Profe, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Profe, yo tengo una pregunta. De Dime. pronto, las fechas del taller está mal, ¿o qué? Pues pregunto, ¿cómo quedó para el mismo día del trabajo de acompañamiento? Esa fecha es tentativa, Carlos. La idea es que ustedes revisen el taller y me cuenten más o menos para qué día podrían tener ese taller. Pero ahí está tentativa. Ok, correcto. Sí. Échale una revisadita. Para lunes lo discutimos, más o menos para cuándo quedaría. Sino que aquí me obliga a ponerle fecha. Para montarlo acá me obliga. Listo, profe. No, yo ayer lo estuve mirando y pues los dos últimos puntos no están tan complejos, pero ya como que la interpretación un poco del segundo o del primero, algo así, sí está un poco larga, pero igual no difícil. Entonces, igual lo vuelvo a mirar bien. Igual lo miré como a las 12 de la noche. Que llegué Sí, de trabajo. a esa hora ya uno está tostado. Sí, señor. Sí. Listo, Carlos. Entonces, dale, Listo. igual en clase el lunes me cuentan a ver para cuándo más o menos. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Carlos. Bueno, pues. Hasta luego. Chao. Chao.